También se puede ver en vivo en el canal de YouTube del IPS. Así que, insisto, con la incorporación abrupta de la tecnología hemos podido llegar a muchos lugares y eso es muy importante. Hoy yo voy a ser muy cortito porque lo importante es que hable la doctora, así que lo mío va a ser muy escueto. Hablábamos con la doctora que hoy en la provincia tenemos 30 mamógrafos, hace no tanto tiempo había 2, y eso realmente habla de un gobierno presente, de un gobierno estratégico que piensa en la prevención como también en el instituto, ¿no? Esta gestión desde el instituto, la frase, el eslogan es más prevención es igual a más salud, y esto realmente es prevención. Todo lo que signifique concientizar, educar, capacitar y replicar habla de prevención, y prevención son diagnósticos oportunos, diagnósticos precoces. Los diagnósticos precoces son sinónimos de tratamientos acordes, profesionalizados y mayor sobrevida, mayor calidad de vida para las mujeres, ¿no es cierto? En el caso del cáncer de mama, que es el más frecuente dentro del sexo femenino. 1 de cada 8 mujeres va a tener en el transcurso de su vida un cáncer de mama. Entonces realmente cuando uno ve las estadísticas asustan, pero concientizan de la importancia que son los estudios precoces en manos de profesionales idóneos, ¿no es cierto? Todas hicieron la mamografía, ¿no? Bien. Usted no levantó la mano. Tiró en la oreja. Nada más. Muchas gracias. Y ahora prestar atención atentamente a la doctora. E insisto, por favor repliquen todo esto en redes, es muy importante. En toda la provincia, ojalá llegue a cada uno de los rinconcitos de la provincia estas charlas. Va a estar en YouTube, así que esto se puede seguir replicando. Y nada más, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Lisandro Bernador, presidente del IPS. Ahora invitamos a la doctora María Alejandra Méndez, del Centro de Medicina Preventiva e Imagenología Mamaria, el Predigma, matrícula nacional 84052, matrícula provincial 1911, referente del tema en la provincia. Va a realizar una presentación sobre la importancia del autoconocimiento mamario. Doctora, la escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias al IPS, al doctor Lisandro por recibirnos y por invitarnos a esta charla, que lo venimos realizando hace muchos años, gracias a Dios, siempre con el IPS. Muchas gracias a la prensa, que son nuestros replicadores directos, y al público, al personal que sigue prestando atención, aún sabiendo lo importante y aún teniendo toda la información. Seguimos replicando lo mismo año a año porque algo siempre sacamos, ¿no? Así que bueno, muy agradecida por esta oportunidad. Como decía el doctor, cuando yo empecé acá fue en el año 97 y empezamos solamente con 2 mamógrafos y era muy difícil trabajar porque no teníamos ese concepto de hacernos controles estando sana, ¿no? Y fue un trabajo arduo, logramos crecer en la información. Y hoy Misiones se destaca porque yo creo que ninguna provincia trabaja tan bien en la información como está trabajando Misiones. Nos involucramos tantas entidades, tanto públicas como privadas, en replicar esto que llega a todos los lugares, y sabemos la importancia, porque si hablamos de que se produce una reducción de muerte en un 30%, estamos sabiendo de que estamos siendo efectivos y que estamos transmitiendo algo que realmente salva vidas. Yo les voy a comentar un poquito este año, que es especial porque no podemos acercarnos mucho. Hay pacientes que no pueden llegar a centros más especializados porque tenemos limitaciones en el transporte, eso lo sabemos. Entonces este año, ¿cómo hacemos? Toda esta cuestión virtual, como dice, que se replica y que cada uno replica en su casa. Es importante que cada mujer involucre a su núcleo familiar, a 5 mujeres. Entonces vamos replicando eso. Te controlaste, te hiciste tu mamografía,
pero sí con un determinado, en este año, sin miedo, sin transmitir miedo, porque, como decíamos, hay limitaciones en las consultas, hay limitaciones para no aglomerarnos. Si nos hicimos el último año y está todo bien, podemos estar un poco tranquila y esperar un poco si hay muchos casos. Todo va a depender de lo que esté pasando a nivel, estamos sabiendo que estamos transitando una etapa epidemiológica bastante compleja, y no asustarnos porque no me hice o porque sobre todo si tenía mis controles en forma normal. Si me palpo algún nódulo en esta etapa, sí recurrir al especialista para que pueda guiarnos en los controles. Si no, si soy una paciente operada de cáncer de mama y estoy bien, tampoco angustiarme. Todas estas cosas les cuento porque es lo que vivimos en el consultorio diariamente. Nos asustamos, decimos, ¿qué pasó? No me hice los controles. No se asusten. Vamos a ir haciendo de a poco, que es lo que se está haciendo en todo el interior también, los controles en forma paulatina, sin alarmarnos cuando no nos podemos movilizar. Y como este año es especial, decíamos, no hay mucho acercamiento, hicimos una pequeña guía de autoexamen para que cada mujer en su casa pueda autoconocerse. Eso hace que de pronto estos controles, si yo me autoconozco, voy a poder manejar mejor mi ansiedad de por qué no me estoy haciendo los controles en forma oportuna. A ver. Sí. Decíamos, ¿por qué es importante? ¿Pasa? Bueno, esta guía que tenía por acá, que generalmente ahora le vamos a entregar, es una guía que para que aprendamos a ver los cambios que tenemos en el cuerpo durante nuestras etapas de menstruales, sobre todo en el transcurso de nuestros años, ¿no? Generalmente, cuando vamos a menstruar, las mamas comienzan a aumentar la celularidad, el tamaño de las células, la cantidad de células, entonces, y hay un edema importante en nuestra etapa de menstruaciones que le llamamos a todos esos cambios displasia. Y a veces notamos cambios tan importantes que pensamos que son nódulos y nos alertamos. Entonces es importante conocernos para ver que esos cambios tienen relación con un ciclo menstrual. Y cuando dejamos de menstruar, también hacerlo una vez al mes. Ahora les voy a comentar un poquito cómo es esto. Entonces, ese autoconocimiento va a generar un hábito en las mujeres para poder, si realmente ejerce o ocurre un cambio, poder detectarlo en forma inmediata. Porque otra de las cosas del consultorio es que no sé palparme. Sí sabemos cuando lo practicamos en forma habitual. Entonces, parece que pasé dos, ¿no? Esto, como le decía, una guía del autoexamen es importante, pero no reemplaza a la mamografía. Como decíamos, la mamografía, desde que se usa desde los años 60 para la detección de lesiones subclínicas, ¿por qué? Porque queremos llegar a la detección de tumores de menos de 1 centímetro. Porque esos tumores de menos de 1 centímetro van a llegar, vamos a detener la enfermedad en la mama, porque si a medida que crece el tumor, si llega a tener 2 centímetros, puede haber invasión y puede progresar a los ganglios y se puede diseminar por el cuerpo. Entonces la idea es poder detectar tumores de menos de 1 centímetro. La mamografía no duele, la mamografía no genera radiación de más, ni siquiera afecta a la tiroides. La radiación de una mamografía es de 3,7 miligray, que es más o menos la radiación de una semana a la radiación ambiente. O sea que no tengamos miedo, porque es otro de los temas. O me va a doler, que eso es importante, asistir. Hoy en general los técnicos están preparados para posicionar la mama, para tener una buena imagen de la mama. Necesitamos mamografías de alta calidad. Eso es importante, no solamente para poder detectar un tumor subclínico de menos de 1 centímetro, necesitamos mamografías de alta calidad. ¿Por qué? Porque si yo me palpo un nódulo y me dicen que estoy bien, debo insistir, debo pedir una segunda opinión, no quedarme con que está resuelto. Eso, yo les voy a dando los consejitos de la práctica diaria
que quiero que se lleven, ¿no? Entonces, conseguir mamografías de alta calidad no duelen, son importantes, y si somos muy sensibles, hacernos en un momento donde conozcamos nuestro cuerpo, que es menos dolorosa la mama, ¿sí? Pero no dejar de hacerlo. Bueno, estas estadísticas son las que este mes insistimos, que como sabemos es la causa el cáncer más frecuente de la mujer, dentro de los cánceres femeninos ocupa el lugar más frecuente, pero la mortalidad es mayor por el cáncer de pulmón, ¿no? La mama, gracias a este advenimiento de la tecnología y a la detección temprana, hace que la muerte por cáncer se redujera en un 30%, y prácticamente ha cambiado la historia de la enfermedad, que antes era mortal y hoy es una enfermedad crónica. Sabemos, como decíamos hoy, que 1 de cada 8 mujeres podría tener un cáncer de mama a lo largo de la vida. La incidencia del cáncer aumenta a medida que cumplimos años. Sabemos que arriba de los 55, 65 años es el mayor índice, donde se produce la mayor incidencia de cáncer en la mujer. Sabemos que disminuye la mortalidad, como le decíamos, de que 3 de cada 5 cánceres se curan. Por eso insistimos, este mes es la detección precoz, y que hoy en día, a través del instituto, sabemos, a través de los controles y la medicación oncológica, de que hay terapias dirigidas, hay terapias que no afectan a todo el organismo, que van puntualmente a las células cancerígenas y van a ser menos agresivos los tumores, el tratamiento. O sea, hoy hay buenas noticias para el cáncer, pero todo va de la mano de la detección precoz. Cuando más precozmente detecte un cáncer, mejor será el tratamiento y menos invasivas serían los tratamientos, tanto quirúrgicos como sistémicos, que son la quimioterapia, la hormonoterapia, que son tratamientos adyuvantes, le decimos, que a través, digamos, que la cirugía es el tratamiento primario de cualquier tumor de mama, y le siguen la quimioterapia, la radioterapia, y depende de cada paciente, vamos a ir individualizando el tratamiento en equipo. Este es un trabajo en equipo. No solamente está involucrado el ginecólogo, el mastólogo, el imagenólogo, sino también el oncólogo. Tenemos que trabajar en equipo. Muchas veces he tenido tumores punzados que dicen que no, por ahí el patólogo, y si el tumor es suficientemente importante en la imagen, que nos da un diagnóstico, hay cosas que son categóricamente cáncer en las imágenes, y si hacemos una punción y nos da negativa, tenemos que insistir. En eso trabajamos con el equipo que vamos conformando año a año para cuidar mejor la salud de la mujer, ¿no? Fase 2, ¿no? Bueno, cuando comenzábamos, que hoy hablábamos, el inicio de los controles, cuando empezamos los ciclos menstruales, cuando tenemos que aconsejar a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, cuándo empezar los controles, el autoexamen es el autoconocimiento cuando empiezan los cambios cíclicos, cuando empiezan a menstruar. La mamografía de base, según las asociaciones médicas de la Argentina, se pide una mamografía de base a los 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Para conocer cómo es el tipo de mama, para empezar a tener referencias de cómo es la mama anatómicamente. En el caso de presentar antecedentes, después, bueno, decíamos, la mamografía de rutina a partir de los 40, lo ideal y lo aconsejable es hacerlo cada año. Hay algunos países que lo hacen cada 2 años, entonces eso va a depender de cada asociación y cada país. Pero en la Argentina se consensuó a partir de los 40, se indica todos los años. Cuando hay antecedentes familiares, en la presentación del spot del IPS decía que los antecedentes familiares, la mayoría de los cánceres ocurren en pacientes sin antecedentes familiares, en más del 70%. Ese es otro de los errores que cometemos las mujeres, porque no nos controlamos, porque no tengo antecedentes y porque no me palpo nada. Y es ahí donde nosotros fallamos, y es ahí donde nosotros apuntamos este mes de cuidarnos
aún no teniendo antecedentes, el hecho de cumplir años nos hace responsable de los controles. Más del 70% y algunas estadísticas hasta un 95% de los cánceres ocurren en forma esporádica. Así que a prestarle atención a los controles. Y hablamos de un ítem especial de que las mamas densas siempre tienen que tener un complemento ecográfico. Las mamas densas son mamas que la sensibilidad de la mamografía disminuye muchísimo, o sea, yo no veo todo, es como un cielo nublado, les digo. Entonces sí o sí necesito una ecografía de complemento, porque puedo perderme de ver nódulos, de palpar. Hay un 20% inclusive de cánceres que no se ven en la mamografía, o sea, es mucho. Es importante el conocimiento y el complemento de los estudios, que justamente el IPS tiene un programa donde hoy se facilita a sus afiliados hacerse la mamografía, la ecografía, las densitometrías, o sea, integrando todos los controles necesarios para un primer inicio. La ecografía, decíamos que es el complemento ideal, no usa ultrasonido y no duele tampoco. La mamografía no duele, por ahí hay experiencias, ¿no? Volviendo al tema del autoexamen, decíamos, ¿cuándo se realizan? Si yo me controlo antes de menstruar, voy a sentir muchos cambios. Lo ideal es al tercer o cuarto día postmenstrual. Es ahí en la ducha, para mí el consejo ideal es en la ducha, no lleva mucho tiempo. Y en la menopausia, una vez al mes, ¿sí? La misma fecha. ¿Qué es lo que voy a observar? Tengo que ver la simetría, bueno, posicionarme en forma, el torso descubierto, las manos en la cadera, y ver la simetría mamaria, si es, obviamente que nos conocemos, eso es lo que implica si hay una mama más grande que la otra, o si hubo un cambio básicamente, porque si no uno aprende a reconocer sus cambios. Bueno, decía la simetría, la textura de la piel. La textura de la piel es cuando hay procesos inflamatorios que generan una piel en piel de naranja, afiebrada, dolorosa, ver esos cambios. Si los pezones pueden haber secreción, la secreción es muy común. Cuando nos tiene que alarmar la secreción cero sanguinolenta, cuando es un poquito como sangre lavada. Y si es espontánea, ahí es importante recurrir. Y cuando hay secreciones de tipo transparente o como una galactorrea, no asustarnos, son parte de la displasia mamaria, igual siempre consultar, ¿no? Si es la primera vez que ocurre. O si hay nódulos o que nos palpamos prominencias o bultos o nódulos, sí recurrir al médico para que nos indique qué hacernos de acuerdo a la edad. Bueno, como les decía, lo ideal para mí es en la ducha, ¿no? Porque es como que de pronto cuando hacemos ecografía se desliza mucho mejor los dedos, uno puede diferenciar esos cambios y palpar bien la mama, siempre con la mano contraria como muestra la figura. Parece que no están dando mi... Sí, no. Entonces siempre con la mano contraria, una mano detrás de la cabeza y en forma contraria como decíamos, con la mano contraria a la mama explorada, con la yema de los dedos, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj, yendo hacia el centro del pezón. Y aprendamos, porque esto, y no tengamos miedo, porque me dicen, yo tengo miedo de palparme, no me gusta palparme, tengo miedo de encontrar algo. No, nos acostumbramos y las mujeres tenemos ese sexto sentido y aprendemos a conocernos. Y es mucho más seguro que nosotros nos conozcamos para ir sin alarmarnos, porque después está en el problema, como decíamos, de la pandemia, de los turnos, y nos desesperamos y nos angustiamos, y cuando nos conocemos, la mama no tiene urgencia. La mama lo que tiene es una carga de ansiedad importante que sentimos cuando sentimos un dolor, cuando nos palpamos algo, pero nunca va a ser algo urgente que me voy a perder un diagnóstico que no voy a llegar a tiempo. Porque eso es otro tema, hay una demanda que hay que satisfacer. Hay pocos profesionales, y esto no pasa solamente acá, en el mundo las ecografías son un problema. ¿Por qué? Porque tiene que ser un personal especializado, es muy operador dependiente. No es lo mismo hacerme una ecografía con un ecografista general a hacer una ecografía mamaria complementaria al nódulo.
Entonces, como les decía, siempre es importante saber que si algo está cambiando y no llega a un diagnóstico, la segunda opinión va a ser valedera. Bueno, eso es un poco el paso importante. Le decía, palparme en la ducha es lo ideal. Ahí, pasó. Un poquito. Bueno, lo decíamos, si hay alguna alteración y persiste en uno o más ciclos, ir al médico, ¿sí? Y esto es un poco de lo que yo les hablaba, de lo que sacamos de la consulta diaria. No me palpo nada, no me hago los controles. Eso pasaba hace 15 años atrás. Los médicos no pedían a veces. ¿Por qué? Porque no había un consenso. Entonces, hoy no me palpo nada, me hago mi control. No importa si tengo la edad de riesgo o la edad de ser mujer y más de 40 años, buscarle un momento al mes, en el año, donde me quede cómodo, en el mes de mi cumpleaños o algo, y hacer una agenda y controlarme, vale la pena. Control anual. Si palpo un nódulo, he tenido pacientes que se han palpado nódulos y no han ido al médico porque no le duele. Ese es otro de nuestros errores. El dolor es la causa más común de consulta. De cada 4 consultas ginecológicas, una es el dolor. El dolor no está relacionado al cáncer de mama. El cáncer de mama no duele, no debería esperar que duela. He tenido pacientes que tenían úlceras en la mama del nódulo que ha crecido y que ha invadido piel, pero no iban a su médico porque no duele. Pasa mucho con las mamás. Presten atención a sus madres, las madres añosas a veces que ocultan, que sienten y que tienen miedo. Ayudarles a perder el miedo. Hay tratamiento para todas las edades, para los tratamientos no hay edad, no hay límites, siempre hay terapias, ya sea, si no se puede, hay contraindicaciones de cirugía, se pueden hacer tratamientos hormonales. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente, porque ese es el objetivo, llegar a mejorar la calidad de vida. Por ahí, si tengo 80 años y tengo un nódulo y no me puedo operar, puedo hacer una terapia alternativa indicada por el oncólogo, donde no puedo detener el progreso de la enfermedad y no tener después una morbilidad con metástasis, con ulceración de la zona, que realmente lo seguimos viendo, lastimosamente lo seguimos viendo. Bueno, prevención primaria en la mamografía, en el cáncer de mama no podemos hacer. No podemos evitar la aparición de un cáncer, pero sí mejoramos todo nuestro cuerpo y nuestro organismo haciendo prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Cambiar los hábitos o estilos de vida, tener una dieta equilibrada, una actividad física regular, evitar hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, y la exposición prolongada a los estrógenos. Es una de las cosas que antes se daba, llegamos a la menopausia y era hormona. Hoy ya no, porque sabemos que el cáncer es hormonodependiente. Entonces, si yo les pongo menos tiempo a mi organismo a estrógenos o progestágenos, que son las combinaciones, voy a exponer, tienen que estar presentes las hormonas para que se desarrolle ese cáncer, que sabemos que es multifactorial, no sabemos la causa. Entonces evitemos algo que puede generar como un alimento a nuestras células para que proliferen. Entonces, cambiar los hábitos es importante. La grasa corporal fabrica estrógenos también y ayuda al crecimiento tumoral, o sea, mejorar el peso, la calidad de vida. Cuando mejor nos cuidemos vamos a tener mucho mejor vida y calidad y sobrevida. Entonces, como no podemos hacer prevención primaria, la prevención secundaria, fase 2, ahí, necesito una más. A ver, apunté ahí. Bueno, y decíamos que no podemos impedir que el cáncer aparezca, es multifactorial, pero sí podemos, como volviendo a hablar, de hacernos los controles. Eso va a reducir la mortalidad por cáncer y mejorar la calidad de vida y sobrevida total, con cirugías mínimas, cirugías estéticas,
Hoy hay leyes en la provincia y en la Argentina que protegen a la mujer cuando necesitamos ir a una cirugía más invasiva, una mastectomía con reconstrucción. Hoy hay todo. En la provincia, la verdad, que es admirable en relación a cualquier otra provincia de la Argentina, porque nosotros en todos los congresos que estamos hablamos de cómo están las otras provincias, y Misiones se destaca en la detección, por esto que hablábamos, el compartir y el comunicarnos y el informarnos a través de estas pequeñas reuniones y ejercer esta replicación a través de la prensa, a través del compromiso de las instituciones. Vamos a hacer una estadística después, que ya tenemos, con Lorena ya teníamos estadísticas, ¿no es cierto? En el IBS creo que más del 60% de tus pacientes oncológicos son de cáncer de mama. Así que bueno, lo que hay que ver es cuánto ganamos de tiempo en esas pacientes, cuánto se redujo en la mortalidad por llegar a tiempo, el impacto. Bueno, después tenemos los mitos de que el uno tiene que ver con si tengo mamas pequeñas y no voy a tener menos probabilidad de cáncer. Dice, no, en estas mamas no creo que tengan. No, la verdad que el tamaño no nos excluye, ¿sí? Si tengo, digamos, los corpiños con aro que me van a impedir la circulación de linfa, de los vasos, me va a producir, no, tampoco, ¿sí? No existe relación. Los antitranspirantes con sus partículas metálicas que van a obstruir los poros de las glándulas, tampoco esos son mitos. Realmente, como les decía, no sabemos la causa del cáncer. El uso anticonceptivo, lo que decíamos recién con la exposición a los estrógenos, lo ideal es usar el uso del anticonceptivo. No hay una relación directa, no está en estudio, pero no hay nada que aumente el índice de cáncer si consumo anticonceptivo, ¿sí? Si tengo antecedentes, es lo que le decía, el 70, hasta alguna estadística, hasta un 90% de los cánceres ocurren sin antecedentes familiares, ¿sí? Entonces hay que controlarse. Otras pacientes, cuando tenemos que hacer una biopsia, tienen miedo a que se disemine el tumor, no quieren hacerse. Las biopsias son los métodos de diagnóstico de excelencia y que para cualquier cirugía un cirujano le va a pedir una biopsia previa y no disemina el tumor ni complica nada, ¿sí? Porque a veces tenemos los miedos de que me van a punzar y esto se va a despertar el cáncer. No es así. El cirujano necesita saber qué va a operar para preparar una estrategia quirúrgica. Es muy importante perderle el miedo. Bueno, y ahí se terminó. Bueno, para no aburrirles un poco más, creo que esto un poco es un resumen de lo que se puede hacer, de perder el miedo, de acercarnos a los controles, una vez al año nada más, buscar mamografías de alta calidad, y cuando algo no está bien y hay un crecimiento de un nódulo o lo que fuese, siempre tratar de ir al especialista mastólogo, siempre pedir una segunda opinión, no quedarnos con las dudas ni con algo que esté cambiando en nuestro cuerpo. Así que bueno, muchas gracias por todo y cualquier pregunta que tengan, estoy acá. Sí. No, es un factor de riesgo la exposición, decíamos, prolongada a los estrógenos. Si menstruo es porque estoy teniendo una menopausia tardía y tengo más tiempo de exposición, pero como te decía, es un factor de riesgo, pero no es indicativo de que voy a tener un cáncer. Sí, es uno de los factores. ¿Hay alguna edad fijo que pueda decir la mujer debería menstruar hasta tal edad? Y generalmente entre los 45 y 55 años se debería de producir la menopausia, ¿sí? Pero eso tiene que ver también con los antecedentes familiares, con los factores genéticos. Hay mujeres que tienen menopausia precoz, antes de los 40, otras que menstruan a veces hasta los 56, siguen menstruando, pero es una cuestión genética,
de la carga ovárica que traemos y de nuestra naturaleza, ¿no? Así como las mamas densas, como ser propensa a tener nódulos. Yo tengo pacientes de los 14 años llenas de nódulos, y son sus nódulos que son benignos, son diagnosticados, y no necesitamos ir a operar un nódulo benigno. Necesitamos tener un buen diagnóstico para saber que eso es benigno y convivir con ese nódulo sin necesidad de agredir y entrar a un quirófano, sobre todo en pacientes jóvenes, se da mucho. Antes las chicas tenían 20 años, estaban operadas porque aparecía un nódulo displásico, un fibroadenoma, que es el nódulo más benigno y común de las chicas jóvenes, o de los quistes. Entraban al quirófano porque no tenían un diagnóstico oportuno y preciso. Hoy, a través de la tecnología, podemos evitar cirugías innecesarias. Así que es fundamental eso, conocernos. ¿Con el colesterol? No, así a nivel estadístico no. El colesterol está por todos lados, pero más en la parte cardiovascular que nos afecta, digamos, más a nivel vascular. Claro, y probablemente, sí, porque es más, está afectando las paredes vasculares, el depósito de placas de colesterol, y eso es un terreno más la parte cardiológica. No, para el cáncer de mama no. ¿Sí? ¿Cómo se da la relación de esta enfermedad con el paciente masculino? El paciente masculino, hay un 1% de cáncer en el hombre, ¿no? También tiene antecedentes familiares, el paciente hombre que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama tiene que estar más atento que cualquier otro hombre. Obviamente, es el 1% de los cánceres de mama. Lo peor es que llegan en forma muy tardía, ¿sí? El hombre no desarrolla la glándula mamaria, sí desarrolla conductos nada más, hasta los 16 años. No hay lóbulos. Entonces el carcinoma del hombre es el carcinoma ductal. Algo favorece, de los conductos, algo favorece a que se produzca, como decíamos, factores genéticos, factores ambientales, y empiezan con una tumoración que duele, generalmente llegan en forma, como te decía, tardía, porque el hombre, lastimosamente, no quiere ir al médico, les cuesta más los controles que a las mujeres que tenemos más hábito, y aprender a diferenciar. Ahí hacemos mamografía, nos manejamos igual a la mujer, mamografías, ecografías y punciones si es necesario. Hay una patología muy frecuente en el hombre que es la ginecomastia que se presenta en los extremos de la vida, en los pacientes jóvenes, en los niños que empiezan a desarrollarse, 14, 16 años, y en la vejez, que es donde decrecen todo el mecanismo de síntesis hormonal en el hombre, y en la adolescencia, donde hay una invasión de hormonas, generalmente desarrollan un poquito de tejido glandular que se llama ginecomastia, y es muy común, y se asustan los padres, pero hay más patología benigna, gracias a Dios, que cáncer en el hombre, porque si no siempre llegamos tarde, tienen miedo. ¿Bien? Sí. Sí, no tiene relación a consumir tranquilo, pueden consumir tranquilo. Tampoco, porque tiene las isoflavonas que son muy parecidas a los estrógenos, pero no es lo mismo que decíamos, son todos factores que pueden predisponer, pero no están relacionados directamente, y no es un producto estrógeno puro, entonces no está como un factor de riesgo, digamos, ¿sí? Porque se usa para tratamientos en la menopausia, pero no está directamente relacionado, así que no. ¿Alguna otra consulta? Bueno, doctora, muchísimas gracias. A modo personal también, muchísimas gracias.
Y ahora, por supuesto, como nos dijeron, lo importante es seguir ahora compartiendo esto en casa también, ser difusores nosotros de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, porque más prevención es igual a más salud. A todas, muchas gracias, que tengan buenos días. Gracias, gracias. El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente que existe a nivel de cáncer en el país y en el mundo, ¿sí? En el país se detectan cerca de 18.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, ¿sí? Nosotros atendemos a 100 nuevas pacientes por año en nuestro hospital por cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a tener cáncer de mama. ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer de mama? Ser mujer y cumplir años. Con lo cual ven que todas estamos expuestas. Por eso es tan importante realizar los controles mamarios. Los controles mamarios deben comenzar si hay antecedentes familiares directos, madre o hermanas de primer grado, a los 35 años con su primera mamografía de base. Si no, con la consulta común habitual de los controles ginecológicos a partir de los 40 años, podemos prevenirlo, lo podemos detectar a través de simples estudios como ser una mamografía y su complemento que es la ecografía. Con estos 2 estudios se logra reducir la mortalidad por cáncer en más de un 90% de los casos. ¿Por qué? Porque el tamaño del tumor tiene que ver con la posibilidad de hacer o no metástasis. Estar dentro de ese 90% está en nuestras manos. Por eso, tengan en cuenta que más prevención es más salud. Campaña Rosa Solidaria del IPS. Más prevención es igual a más salud. Nos enfrentamos al coronavirus, confiando plenamente en nuestro sistema sanitario, tomando muy en serio el protocolo provincial y todos los cuidados necesarios. Porque ahora todos somos importantes, en cada una de las actividades y compromisos, para seguir cuidando nuestros centros de salud. Pensemos en ellos. Pensá en vos. Al cuidarte, nos cuidás a todos. En tu casa y en cada lugar público.
Misiones es prevención y criterio responsable. El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente que existe a nivel de cáncer en el país y en el mundo, ¿sí? En el país se detectan cerca de 18.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, ¿sí? Nosotros atendemos a 100 nuevas pacientes por año en nuestro hospital por cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a tener cáncer de mama. ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer de mama? Ser mujer y cumplir años. Con lo cual ven que todas estamos expuestas. Por eso es tan importante